Hola mis amadas, aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor y que sigamos leyendo este precioso libro, esta carta primera de Juan. Ya vamos en el capítulo 3. Hemos aprendido varias cosas interesantes, hemos visto, hemos escudriñado un poquito más a fondo la manera en que Juan se expresa, lo que él quiere comunicar, ¿cierto? Y ahora vamos con los versos que siguen a continuación. Nosotras quedamos en el verso 11, ya voy a comenzar con el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Bueno, Juan es reiterativo, ¿ya? Es reiterativo, vuelve a usar varios conceptos que ya hemos visto y que hemos profundizado. Así que vamos a sacar las ideas centrales de esta parte que nos queda para terminar el capítulo 3. Dice el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, ¿cierto? Explicamos que era el mandamiento que el Señor había dejado, que era también la base el Evangelio, ¿cierto? El amarse, la base de los mandamientos. Los mandamientos se resumían en dos, en amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? En el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí el apóstol empieza a enfatizar nuevamente qué es la razón por la que él está escribiendo esta carta, ¿verdad? Está haciendo un llamado a la unidad, un llamado al amor dentro del cuerpo de Cristo. Y nos da un ejemplo aquí, nos da un ejemplo que no debemos seguir, ¿cierto? Nos da el ejemplo de Caín. Dice que Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y porque su hermano era justo. Y yo recuerdo haberles mencionado un ejemplo de un pastor que escuché hace mucho tiempo que decía que antes de convertirse o de volverse al Señor, él pertenecía a una universidad, ¿cierto? Y tenía un grupo de amigos ahí cuando era joven que hacían muchas cosas malas, entre comillas, ahí parte de la juventud y parte de gente que no conoce al Señor. Entonces decía él, y les recuerdo ese ejemplo, que había llegado un joven y que el joven se portaba tan bien y que no se juntaba con ellos, no hacía lo que ellos hacían, entonces le tenían mal al joven, ¿verdad? Le tenían mal. Y aquí, bueno, la palabra nos está hablando de dos hermanos que fueron criados de la misma manera, ¿cierto?
Caín y Abel fueron criados por los mismos padres. Seguramente tuvieron las mismas enseñanzas, los mismos valores, los mismos principios. Pero uno determinó amar a Dios y ser obediente a Dios y el otro no. Y el otro lo rechazó, el amar a Dios de alguna manera, ¿verdad? Y sus obras fueron malas. Fueron malas al punto de odiar a su hermano como para matarlo. ¿Ya? Este es el ejemplo que nos da de Abel y de Caín, la palabra del Señor. El verso 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, está enfocándolo, ¿cierto? Caín odiaba a Abel, ¿cierto? No os extrañéis si el mundo os aborrece. Más lo que ya hemos visto, por ejemplo, nos decía, ¿cierto? Que Él nos llama también a no extrañarnos si no somos queridos por el mundo, porque también a Cristo lo rechazaron, ¿verdad? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, hay una convicción en nuestro corazón. Hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Decíamos que el Espíritu nos daba testimonio, nos daba convicción, que el Padre nos confirmaba y que el Hijo nos confirmaba también al decirnos que eran nuestros hermanos. O sea, hemos pasado de muerte a vida. Entonces dice aquí, mire, da una luz, da una señal de cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ya? Aquí no está hablando del mundo entero, que debemos amar al mundo y debemos también amar a nuestros enemigos, como nos enseña. Está hablando de nuestros hermanos, está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Porque recuerden que habían los mandamientos se resumían en dos, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuánto más al hermano en la fe, al que por Cristo murió, ¿verdad? Pero también hay una cita bíblica que habla de que hemos pasado de muerte a vida. Y ese está en Juan. Vamos a verlo. Está en Juan, capítulo 5, verso 24. Dijo el Señor Jesucristo de esta manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos eso, dice Juan aquí, ¿cierto? Nosotros sabemos. Y además que tenemos la evidencia que amamos a nuestros hermanos. Y continúa y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, está dándolo como una señal. Si yo realmente he pasado de muerte a vida en Cristo, yo amo a la iglesia. Yo amo a mis hermanos. Yo amo a los que Cristo amó y por los que Él derramó su sangre, ¿ya? Verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, como siempre, Juan tan claro, ¿verdad? Dice, el que no ama a su hermano es homicida. Es homicida. Miren, Marcos 5:22, el Evangelio de Marcos, el Señor está hablando aquí, está dando uno de sus sermones. Y miren lo que dice el Señor aquí, 5:22, Marcos dice, Mateo, perdón, era Mateo. Mateo 5:22. Vamos a ver si era Mateo 5:22. Dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el Señor también era categórico con esto. Llama a amar a los hermanos, porque aquí no está hablando de gente que uno no conozca o del mundo. Como vuelvo a repetir, está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Sigamos? Dice que es homicida el que aborrece a su hermano. Fíjense que una manera también, cuando alguien le tiene mal a otra persona, bueno, a veces hay sentimientos bien profundos que la gente llega a desear que no, que muera esa persona o que, no sé, que desaparezca
o algo así. Para Juan eso es homicidio. E incluso el ignorar a un hermano, ignorarlo en el corazón, eh, tenerle cierto resentimiento y cosas así, también es delante del Señor desaprobado, ¿ya? Homicidio le llama aquí la palabra, ¿ya? Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos el cuerpo, es una evidencia también de que si realmente hemos nacido de nuevo o no, ¿ya? Verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí lo define, el amor, no el amor que el mundo nos ha enseñado, no el amor que se muestra en la televisión, el amor que nos ha sido revelado en la palabra del Señor, el verdadero amor, el amor de Dios. Y es un amor a otra medida. El amor que Dios nos enseña es el amor ágape, el amor que llega hasta el sufrimiento, como dice, la entrega total. Esta es la clase de amor que la Biblia enseña, esta es la clase de amor que Dios tuvo con nosotros, en que dio a su Hijo, Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo, ¿ya? Es un amor sacrificial. Entonces dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es un llamado al amor entre los hermanos. De eso se trata también esta carta de primera de Juan, ¿ya? Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 18. O sea, Juan está haciendo un llamado a que el amor sea un amor práctico, un amor genuino, un amor que no tiene que ver solamente con los sentimientos, tiene que ver con la acción, ¿cierto? Dice, si alguien tiene y puede cubrir una necesidad del hermano, ¿cómo puede decir que lo ama y no cubrir esa necesidad? O sea, está haciendo un llamado al amor práctico. ¿Ya? En la iglesia, entre los hermanos, ¿ya? Verso 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. O sea, es también una manera de darnos convicción a nosotros mismos que somos de la verdad, que somos de Dios, que somos sus hijos, en que amamos la iglesia, amamos a los hermanos, amamos al cuerpo de Cristo. Debe haber este amor, debe fluir, este amor debe vivenciarse en cada una de nosotras. ¿Ya? En esto conocemos que somos de la verdad. Ya, sigamos. Dice, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea, si nuestro corazón nos reprende, hemos hablado que el Espíritu nos da convicción de pecado. Aquí cuando habla del corazón, habla de eso, de lo que nos motiva. O sea, si nuestro corazón nos reprende, si estamos inquietos, si el Espíritu de alguna manera nos está diciendo, ¿cierto? Pues si nos reprende, ¿cierto? Nos inquieta, nos está inquietando. Dios conoce todo, ¿cierto? Debemos estar atentos ahí a lo que el Espíritu nos ministra en el corazón, porque sigue y dice 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Miren, dice el verso 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, si todas las cosas debemos evaluarlas a la luz de la Escritura. Si tenemos alguna duda, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, porque a veces podemos tener sentimientos y emociones y estar equivocados con respecto a eso. Podemos sentir culpabilidad con respecto a algo. Dice, mayor es Dios que nuestro corazón. O sea, siempre podemos llevar nuestras situaciones a la luz de la Escritura y ahí realmente ver si este sentimiento que tengo es guiado por el Señor, es guiado por el Espíritu Santo, o es un sentimiento de culpa que también puede provocar el enemigo, ¿ya? Y dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea,
si tenemos esa tranquilidad, si estamos en esta comunión con Dios, si no sentimos eso, ese redarguir del Espíritu Santo, entonces estamos en comunión con el Señor, ¿cierto? Y dice el verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, el primero dice que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza, ¿cierto? Que estamos en comunión con Dios. Tenemos confianza de tener esta comunión con el Señor. Entonces dice que si tenemos esta confianza y estamos en esta comunión, también podemos recibir del Señor lo que le pidiéramos. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si guardáis mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo, pedid todo cuanto queráis y os será hecho. Esas fueron palabras del Señor. Ahora, si nosotras estamos en comunión con el Señor, si realmente estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo, no vamos a pedir cosas incorrectas, porque tampoco se trata de pedir y recibir todo lo que deseamos. No, no es eso. Primero, si estamos en comunión con Él, vamos a saber pedir en la voluntad del Señor. ¿Ya? No es una garantía de que Dios va a cumplir toda petición que hagamos. Estamos en comunión con Dios, vamos a saber pedir adecuadamente y Dios nos va a responder en eso. ¿Ya? Eso está ahí, es importante porque no es solamente que vamos a pedir y vamos a recibir. O sea, dice el Señor que para que podamos recibir respuesta a nuestras oraciones debemos guardar los mandamientos y estar en comunión con Él. Pero también eso significa que vamos a estar pidiendo la dirección adecuada. ¿Ya? ¿Amén? Dice su palabra que cualquier cosa que pidiéramos que está dentro de su voluntad, Él la hará. Si es buena, si tiene propósito en Él, Él lo va a cumplir. ¿Ya? Sigamos. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan 13:34. Juan 13:34, veamos. Juan 13:34. ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el mandamiento de los mandamientos, ¿cierto? Pero primero dice que el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y obviamente, ¿cierto? El Evangelio tiene que ver con Cristo, creer en su divinidad, creer en que se hizo hombre, creer en que se dio en la cruz por amor a nosotros, que resucitó, ¿cierto? Y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Creer en esto y amarnos los unos a los otros. Este es el mandamiento que Juan quiere exponer aquí, que quiere recordarnos, que quiere exhortarnos a vivir. Y el verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ven? Reiterativo y trata de enfatizar este mensaje de unidad y de amor que Él está recordándonos para seguir. Amén. Terminamos con el capítulo 3 de Primera de Juan. Gracias al Señor.